La muerte de los dragones. Rhaenyra destronada. En Desembarco del Rey, la reina Rhaenyra se encontraba más aislada con cada traición. El presunto cambiacapas Adam Velaryon había huido antes de que tuviera ocasión de interrogarlo, lo que dejaba demostrada su culpabilidad según el Gusano Blanco. Lord Certigar coincidía, así que propuso un nuevo y sangrante impuesto sobre cualquier niño nacido fuera del matrimonio. Tal tasa no solo reabastecería las arcas de la corona, sino que también limpiaría el reino de bastardos. Sin embargo, Su Alteza tenía inquietudes más apremiantes que el tesoro. Al ordenar el prendimiento de Adam Velaryon, no solo había perdido un dragón y un jinete, sino también a la mano de la reina, y más de la mitad del ejército que había zarpado de Rocadragón a fin de hacerse con el trono estaba compuestos por hombres juramentados de la casa Velaryon. Cuando se supo que Lord Corlys languidecía en un calabozo bajo la Fortaleza Roja, comenzaron a abandonar su causa por centenares. Algunos se dirigieron a la Plaza de los Zapateros a engrosar las multitudes reunidas en torno al pastor, mientras que otros se zafaron por los portillos o saltaron la muralla con intención de regresar a Marca Deriva. Ni siquiera los que se quedaron eran de fiar. Eso quedó demostrado cuando dos espadas juramentadas de la serpiente marina, Sir Daenys Woodwright y Sir Tom True, se abrieron paso hacia las mazmorras a mandoblazo limpio para liberar a su señor. Reveló aquellos planes a Lady Miseria, una meretriz a quien se beneficiaba Sir Thorm, de modo que detuvieron y ahorcaron a los chasqueados rescatadores. Los dos caballeros murieron al amanecer, pateando y retorciéndose contra la muralla de la Fortaleza Roja, cuando las sogas les ciñeron en torno al cuello. Aquel mismo día, no mucho después del ocaso, otro horror visitó la corte de la reina. Lyanna Targaryen, hermana, esposa y soberana del rey Aegon, el segundo de su nombre, así como madre de sus hijos, se lanzó desde su ventana del torreón de Maegor para morir atravesada por las picas de hierro que erizaban el foso seco. Tan solo contaba 21 años. Al cabo de medio año de cautiverio, ¿por qué elegiría la reina Aegon aquella precisa noche para quitarse la vida? Champiñón afirma que había quedado encinta tras pasar tantos días y noches vendida como una puta corriente, pero la verosimilitud de tal explicación es tan escasa como la de su narración sobre las reinas del burdel. El gran maestre Munkun cree que el horror de ver morir a Sir Thoron y a Sir Denys le impelió a cometer tal acto, pero si la joven había conocido a ambos hombres, tan solo pudo ser como carceleros, y no hay prueba alguna de que se presenciara su ahorcamiento. Según el Septoneustas, Lady Miseria, el Gusano Blanco, eligió esta misma noche para narrar a Lyanna la muerte de su hijo Maelor y las macabras circunstancias del deceso. Si bien cuesta concebir el motivo que pudiera haber tenido más allá de la simple malicia. Los maestres discutirán con certeza tales acertos, pero aquella fatídica noche se contaba una historia más siniestra en las calles y en las callejas de Desembarco del Rey, en posadas, burdeles, cacharrías, aún en los sacros septos. La reina Lyanna había sido asesinada, a decir de las hablillas, al igual que sus hijos antes que ella. El príncipe Daeron y sus dragones pronto estarían a las puertas, y con ellos el fin del reinado de Rhaenyra. La vieja reina estaba decidida a que su joven hermana no sobreviviese, para regordearse con su caída, de modo que envió a Sir Luthor Largen con la misión de aferrar a Lyanna con sus enormes y fuertes manos y de fenestrarla para que feneciese atravesada por las picas. Cabría preguntarse de dónde salió tan ponzoñosa calumnia, porque sin duda alguna se trataba de una calumnia. El gran maestre Munkun cree que tiene su origen en el pastor, ya que millares de personas lo habían escuchado clamar pronunciando las palabras crimen y reina. ¿Pero concibió él la mentira? ¿O solo hacía eco del oído de otros labios? Champiñón quiere hacernos creer que fue lo segundo. Una difamación tan vil no podía ser obra sino de Larys Strong, afirma el enano.
ya que el patizambo jamás había abandonado Desembarco del Rey, como muy pronto se revelaría. Tan solo se había ocultado entre las sombras, desde las cuales siguió tramando y difundiendo rumores. ¿Es posible que muriese asesinada? Sí, pero parece improbable que la reina Rhaenyra fuera la artífice. Elena Targaryen era una criatura destrozada, que no suponía peligro alguno para su Alteza. Tampoco mencionan nuestras fuentes una especial enemistad entre ambas. Si Rhaenyra hubiera deseado matar a alguien, ¿no habría sido a la reina viuda Alicent, que habría aterrizado en las estacas? Es más, contamos con abundantes pruebas de que, en el momento de la muerte de la reina Eleana, Sir Luthor Largen, el presunto asesino, estaba cenando con 3 centenares de sus capas doradas en los barrancones vecinos de la Puerta de los Dioses. De todos modos, el rumor sobre el asesinato de la soberana Eleana pronto estuvo en labios de medio Desembarco del Rey. Que se creyese tan rápidamente demuestra hasta qué punto se había vuelto la ciudad en contra de la, en otros tiempos, bien amada soberana. Odiaban a Rhaenyra y apreciaban a Eleana. Tampoco el pueblo llano de la urbe había olvidado el cruel asesinato del príncipe Jaehaerys a manos de Sangre y Queso, ni el triste destino del príncipe Maelor en Puente Amargo. El fin de Eleana había sido misericordiosamente rápido. Una pica se le hundió en el cuello y murió sin emitir un solo sonido. En el momento de su defunción, al otro lado de la ciudad, en la colina de Rhaenys, su dragona Fuego en Sueño se alzó de repente con un rugido que sacudió Pozo Dragón y quebró 2 de las cadenas que la retenían. Cuando la reina viuda Alicent recibió la noticia del deceso de su hija, se rasgó las vestiduras y lanzó una funesta maldición sobre su rival. Aquella noche, Desembarco del Rey se alzó en una sangrienta revuelta. Los disturbios empezaron en los callejones recovecos del Lecho de Pulgas, donde tanto hombres como mujeres furiosos, ebrios y atemorizados surgieron por centenares de las tabernas, los reñideros de ratas y las cacharrerías. Desde allí, los amotinados se extendieron por toda la ciudad, clamando justicia para los príncipes muertos y su madre asesinada. Se volcaron carros y carretas, se saquearon tiendas, se desvalijaron e incendiaron viviendas. Los capas doradas que intentaron poner coto a los disturbios fueron rodeados y linchados con saña. No se libró nadie, ni de alta ni de baja cuna. Lanzaban desperdicios a los señores y desmontaban a los caballeros. Lady Darla Deggins vio cómo apuñalaban a su hermano en un ojo por tratar de defenderla de 3 palafrenos beodos empeñados en violarla. Los marinos, incapaces de regresar a sus navíos, atacaron la puerta del río y libraron una enconada batalla contra la guardia de la ciudad. Fueron precisos Sir Luthor Largen y 400 lanzas para dispersarlos. Para entonces, la puerta estaba casi hecha a pedazos, y un centenar de hombres, capas doradas, y una cuarta parte habían muerto o agonizaban. Tales rescatadores no auxiliaron a Lord Bartimos Celtigar, cuya mansión murada estaba defendida tan solo por 6 guardias y unos cuantos criados armados apresuradamente. Cuando los revoltosos treparon en manada por la muralla, los dubitativos defensores depusieron las armas y huyeron o engrosaron las filas de los atacantes. Arthur Celtigar, un mozo de 15 años, se defendió brevemente en una puerta, espada en mano, y contuvo la turba vociferante mientras pudo, hasta que una criada traicionera dejó entrar a los amotinados por una puerta trasera. El valiente joven murió al atravesarle la espada una lanza. El propio Lord Bertimo se abrió paso a espadazos hasta los establos, donde vio que los caballos que no habían robado estaban muertos. Tras prender al despreciado consejero de la moneda de la reina, lo ataron a un poste y lo torturaron hasta que se reveló el escondrijo de sus riquezas. Luego, un curtidor llamado Watt anunció que no había satisfecho su impuesto sobre la verga y debía entregar su hombría a la corona como multa. El clamor de la revuelta precedente de la Plaza de los Zapateros se oía desde todos los barrios. El pastor se nutrió aún más de la ofuscación reinante e invocó a la ira divina para que cayese sobre esta reina antinatura, que se sienta sangrante en el trono de hierro,
con los labios de ramera relucientes y rojos por la sangre de su dulce hermana. Cuando una septa de la turba le suplicó a gritos que salvara la ciudad, el pastor dijo: «Tan solo la merced de la madre puede salvarlos. Pero la expulsasteis de esta urbe con vuestro orgullo, lujuria y avaricia. Ahora es el desconocido quien viene. Llega montado en un caballo oscuro de ojos ardientes, con un flagelo de fuego en la mano para purificar esta sentina de pecado, liberándola de los demonios y de quienes se posternan ante ellos. Escuchad, ¿oís ya el sonido de los cascos abrasadores? Llega, llega». La multitud hizo suyo el grito y coreó: «Llega, llega», mientras un millar de antorchas inundaba la plaza de humeante luz amarilla. Pronto se apagó el griterío y a través de la noche creció el sonido de cascos cerrados contra los adoquines. «No un desconocido, sino 500», dice Champiñón en su testimonio. La guardia de la ciudad irrumpía con un brío. 500 hombres dotados de cota de malla negra, casco de acero y larga capa dorada, armados con espadas cortas, lanzas, garrotes erizados de púas, formaron en el lado sur de la plaza tras un muro de escudos y lanzas. A su cabeza montaba Sir Luthor Largen, un caballo acorazado, espada larga en mano. Su simple visión bastó para que centenares de desembarqueños saliesen corriendo por costanillas, pasajes y callejones. Cientos más huyeron cuando Sir Luthor dio la orden de avanzar a sus capas doradas. 10.000 se quedaron, no obstante. Era tal la aglomeración que muchos que con sumo gusto habrían escapado se hallaban incapaces de moverse y sufrían empujones, apreturas y empellones. Otros se abalanzaron con las armas prestas y se pusieron a gritar y maldecir, mientras las lanzas avanzaban al lento toque de un tambor. «Apartad, malditos necios», rugía Sir Luthor a los corderos del pastor. «Marchaos, no se os hará ningún daño. Marchaos, tan solo queremos al pastor». Hay quien dice que fue el primer muerto un panadero, que gruñó de sorpresa cuando una punta de lanza le atravesó las carnes y se vio el mandil teñido de rojo. Otros afirman que fue una niñita arrollada por el caballo de guerra de Sir Luthor. Una piedra partió volando de la turba y alcanzó a un lancero en una ceja. Se oyeron chillidos e imprecaciones, llovieron palos, piedras y bacines desde los tejados. Un arquero, en el otro extremo de la plaza, empezó a lanzar flechas. Arrojaron una antorcha a un guardia y su capa dorada tardó poco en arder. Al otro lado de la plaza de los zapateros, el pastor estaba rodeado de acólitos. «Detenedlo», gritó Sir Luthor. «Prendedlo, detenedlo». Espoleó a su montura y se abrió paso a través de la muchedumbre, y sus capas doradas lo siguieron, dejando a un lado las lanzas para desenvainar las espadas y porras. Los seguidores del pastor gritaban, caían y corrían. Otros blandían armas propias: dagas, puñales, mazos, garrotes, lanzas rotas y espadas oxidadas. Los capas doradas eran un cuerpo de hombres grandes, jóvenes, fuertes y disciplinados, con buenas armas y armaduras. Durante 50 varas o más, su muro de escudos contuvo a la turba y abrió un sangriento camino por la multitud, dejando muertos y moribundos a su alrededor. Pero no eran sino 500, y 10.000 almas se habían congregado para escuchar al pastor. Cayó un guardia, luego otro. De pronto, el populacho se colgaba por los huecos de su línea. Maldiciendo a gritos, los corderos del pastor atacaron con cuchillos, piedras e incluso con dientes. Rodearon a la guardia de la ciudad por todos los flancos. La atacaron por la retaguardia y le lanzaron tejas desde tejados y balcones. La batalla, convertida en un motín, se convirtió en matanza. Rodeados por todas partes, los capas doradas se vieron asediados y barridos, sin espacio para maniobrar con las armas. Muchos perdieron la vida por su propia espada. Otros murieron desgarrados, pateados, pisoteados y descuartizados con asadones y hachetas de carnicero. Ni el temible Sir Luthor logró escapar de la masacre. Le arrancaron la espalda, lo desarzonaron, lo apuñalaron en el abdomen, lo mataron a golpes de adoquín.
Tenía el yelmo y la cabeza tan aplastados que tan solo lo reconocieron por la talla de su cuerpo, cuando al día siguiente llegaron los carros para recoger los cadáveres. Durante la larga noche, nos cuenta el Septonnustas, el pastor dominó media ciudad, mientras que extraños señores y reyes de la revuelta tomaron el resto. Centenares de hombres se reunieron en torno a Walt el curtidor, que recorría las calles al lomo de un caballo blanco enarbolado, la cabeza cegada, y los ensangrentados genitales de Lord Celtigar, al tiempo que declaraba el final de todos los impuestos. En un bordel de la calle de la Seda, las meretrices coronaron a su propio rey, un niño muy rubio de 4 años llamado Gaemon, al parecer bastardo del desaparecido rey Aegon, el segundo de su nombre. Para no ser menos, un caballero andante llamado Sir Perkin la Pulga coronó a su escudero, Tristán, y un mozo de 10 años, y lo declaró hijo natural del difunto rey Viserys. Todo caballero puede armar caballeros, y cuando Sir Perkin se puso a nombrar a todos los mercenarios, ladrones, aprendices de carnicero que se congregaban bajo la andrajosa bandera de Tristán, hombres y mozos aparecieron por centenares a fin de consagrarse a su causa. Al alba ardían fuegos por toda la ciudad, la plaza de los zapateros estaba alfombrada de cadáveres y bandas de forajidos inundaban el lecho de Pulgas, allanando casas y tiendas y poniendo sus rudas manos sobre toda persona honrada que se topase. Los capas doradas supervivientes se habían retirado a su cuartel, mientras que los caballeros del arroyo, los reyes titiriteros y los profetas locos gobernaban en las calles, como las cucarachas a las que se asemejaban. Los peores huyeron con las primeras luces y se retiraron a sus escondrijos y bodegas para dormir la mona, gozar de su botín y lavarse la sangre de las manos. Los capas doradas de la Puerta Vieja y de la Puerta del Dragón realizaron una incursión por orden de sus capitanes, Sir Balon Bridge y Sir Gard el Leporino, y a mediodía habían logrado restablecer cierta apariencia de orden en las calles del norte y el este de la colina de Rennes. Sir Medric Manderly, al mando de un centenar de hombres de Puerto Blanco, se hizo lo propio en la zona noreste de la colina alta de Aegon hasta la Puerta de Hierro. El resto de desembarco del rey estaba sumido en el caos, cuando Sir Torrent Manderly condujo a sus norteños por el Garfio. Encontraron la plaza del pescado y el callejón del río plagados de caballeros del arroyo de Sir Perkin. En la puerta del río, la maltratada bandera del rey Tristán ondeaba sobre las almenas, mientras los cadáveres del capitán y de 3 de sus sangrientos sargentos colgaban de la torre. El resto del destacamento de Pisamierdas se había pasado al bando de Sir Perkin. Sir Torrent perdió a la 1/4 parte de sus hombres tratando de regresar a la Fortaleza Roja por las bromas, pero salió con bien comparado con Sir Loren Marbrand, que se adentró en un centenar de caballeros y soldados en el lecho de Pulgas. Regresaron 16. Sir Loren, Lord Comandante de la Guardia Real, no se encontraba entre ellos. Para el ocaso, Rhaenyra Targaryen se encontraba asediada por todos los flancos, con su reino en ruinas. La reina sollozó cuando le informaron de la muerte de Sir Loren, atestigua Champiñón, pero se enrabietó cuando supo que Poza de la Doncella se había pasado al enemigo, que la joven Ortiga había escapado y que su bienamado consorte la había traicionado, y tembló cuando Lady Mysaria le advirtió de la inminente oscuridad, ya que esa noche podía ser peor que la anterior si cabía. Al amanecer, un centenar de hombres la atendían en el salón del trono, pero uno por uno se habían escabullido o licenciado, hasta que tan solo sus hijos y yo quedamos con ella. Mi fiel Champiñón, me dijo Su Alteza, ojalá todos esos hombres fueran tan fieles como tú. Debería nombrarte mi mano. Cuando repliqué que prefería ser su consorte, se rió. Ningún sonido fue jamás tan dulce. Me alegró oírla reír. Nada dice el relato verídico de Munkun de la risa de la reina, tan solo que pasaba de la ira a la desesperación y viceversa, y se aferraba tan fuertemente al trono de hierro que cuando se puso al sol le sangraban ambas manos. Entregó el mando de los capas doradas a Sir Balon Bridge, capitán de la Puerta de Hierro, envió cuervos a Invernalia, al nido de águilas,
impetrando más allá. Ordenó que se redactase un decreto de muerte, proscripción y confiscación contra los Motton de Pozo de Doncella y nombró al joven Glendon Good Lord Comandante de la Guardia Real, aunque tan solo contaba 20 años y era miembro de las Espadas Blancas desde hacía menos de un giro de luna. God se había distinguido durante la refriega del lecho de pulgas ese mismo día. Fue quien recuperó el cadáver de Sir Loren para evitar que lo profanasen los amotinados. Aunque el bufón champiñón no figura en la crónica del Septon Eustace del último día ni en el relato verídico de Munkun, sí que hablan uno y otro de los hijos de la reina. Aegon el menor siempre estaba a la vera de su madre, si bien raramente decía una palabra. El príncipe Joffrey, de 13 años, se revistió con la armadura de escudero y le suplicó que le permitiese ir a Pozo Dragón y montar a Tiraxes. Quiero luchar por ti, madre, tal como lo hicieron mis hermanos. Déjame demostrar que soy tan valiente como ellos. No obstante, sus palabras no hicieron sino incrementar la resolución de Rhaenyra. Valientes eran y muertos están ambos, mis queridos vástagos. Una vez más, Su Alteza prohibió al príncipe abandonar el castillo. Al ponerse el sol, lo peor de desembarco del rey emergió, de nuevo de las cloacas, madrigueras y cuevas hasta alcanzar cifras si cabe mayores que la noche anterior. En la colina de Visenya, una hueste de putas regalaba sus favores a cualquier hombre dispuesto a jurar su espada a Gaemon, pelo claro, vulgo el rey conejito. En la puerta del río de Sir Perkin agasajaba a sus caballeros del arroyo con comida robada y los conducía por la orilla del río saqueando muelles, almacenes y cualquier nave que no hubiera podido hacerse a la mar, mientras que Wad el Curtidor dirigía su turba de rufianes aullantes contra la puerta de los dioses. Aunque Desembarco del Rey contaba con fortísimas murallas y recias torres, estaban ideadas para repeler ataques procedentes del exterior, no de intramuros. La guarnición de la Puerta de los Dioses era especialmente débil, ya que su capitán y un tercio de sus hombres habían muerto con Sir Luthor Largen en la Plaza de los Zapateros. Los que quedaban, muchos heridos, resultaron vencidos fácilmente. Los partidarios de Wat salieron en tromba al campo y tomaron el camino real tras la cabeza putrescente de Lord Certigar, aunque ni siquiera Wat parecía saber a ciencia cierta a dónde se dirigían. Antes de que transcurriese una hora, la Puerta del Rey y la Puerta del León también estaban abiertas de par en par. Las capas doradas de la primera habían huido, mientras que los leones de la segunda se habían sumado a los revoltosos. 3 de las 7 puertas de desembarco del rey quedaban abiertas para los adversarios de Rhaenyra. Sin embargo, la más grave amenaza para el gobierno de la soberana resultó estar dentro de la ciudad. Al caer la noche, el pastor había vuelto a presentarse para continuar con su prédica en la Plaza de los Zapateros. Los cadáveres del combate de la noche anterior ya los habían despejado durante el día, nos dicen, pero no antes de que le saquearan la ropa, los dineros y otros objetos de valor, y en algún caso hasta la cabeza. Mientras el profeta manco gritaba sus maldiciones contra la vil reina, en la Fortaleza Roja un centenar de cabezas cortadas lo miraban desde las puntas de las altas lanzas y estacas afiladas. La turba, dice el Septon Eustace, era el doble de numerosa y el triple de temible que la noche previa. Como la reina a la que tanto despreciaban, los corderos del pastor miraban al cielo con terror, temiendo que los dragones del rey Aegon llegaran antes de que cayera la noche con un ejército a sus espadas. No creyendo ya que la reina pudiera protegerlos, recurrían a su pastor en busca de salvación. Pero el profeta respondió: cuando lleguen los dragones, vuestras carnes arderán, se abrazarán y se transformarán en cenizas. Vuestras esposas bailarán vestidos de fuego, gritarán mientras arden lúbricas y en cueros bajo las llamas. Y volveréis a llorar a vuestros hijos hasta que los ojos se les fundan como gelatina y les chorreen por el rostro, hasta que su carne rosada se despegue de los huesos. El desconocido viene, ya llega para purgar nuestras transgresiones. La oración no puede detener tal ira, no más que las lágrimas pueden sofocar las llamaradas de los dragones. Tan solo puede ser la sangre, vuestra sangre, mi sangre, aún la de los dragones.
Luego elevó el brazo derecho y señaló con el muñón de la mano perdida la colina de Rhaenys, que le quedaba atrás. La negra silueta de Pozo Dragón, recortada contra las estrellas. Allí moran los demonios, allá arriba. Fuego y sangre, sangre y fuego. Esta es su ciudad. Si queréis hacerla vuestra, primero debéis destruirlo. Si queréis purificaros de vuestros pecados, primero debéis bañaros con sangre de dragón, porque tan solo con la sangre puede domeñar los fuegos del Averno. De 10 millares de gargantas surgió un grito: «¡Matadlos! ¡Matadlos!», como una gran bestia de 10,000 pares de patas. Los corderos empezaron a avanzar, empujándole, sacudiendo las antorchas, blandiendo las espadas, puñales y otras armas más toscas, caminando y corriendo por las calles y callejones hacia Pozo Dragón. Algunos se lo pensaron mejor y se refugiaron en su casa, pero por cada hombre que se quedaba aparecían 3 más para unirse a los matadragones. Cuando llegaron a la colina de Rhaenys, su cifra se había duplicado. En la cima de la colina alta de Aegon, al otro lado de la urbe, Champiñón contemplaba el despliegue del ataque desde lo alto del torreón de Maegor con la reina, sus hijos y unos cuantos cortesanos. La noche era negra y nublada, las antorchas tan numerosas que era como si las estrellas se hubieran desplomado del cielo para concentrarse en Pozo Dragón, dice el bufón. En cuanto se supo que el salvaje rebaño del pastor emprendía la marcha, Rhaenyra envió jinetes a Sir Balon de la Puerta Vieja y a Sir Gar de la Puerta del Dragón para ordenarles que dispersaran a los corderos, prendiesen al pastor y defendiesen a los dragones regios. Pero con tal caos en la ciudad, distaba mucho de ser seguro que los jinetes hubieran logrado llegar. Aunque sí hubiera sido, los capas dorados leales que quedaban eran demasiado escasos para tener garantías de éxito. Su Alteza lo mismo podría haber ordenado detener el flujo de aguas negras, dice Champiñón. Cuando el príncipe Joffrey suplicó a su madre que le permitiera salir con sus caballeros y los de Puerto Blanco, la soberana se rehusó. «Si toman esa colina, esta será la siguiente», dijo. «Necesitaremos hasta la última espada para defender el castillo». «Pero van a matar a los dragones», dijo el príncipe Joffrey, angustiado. «O los dragones los matarán a ellos», respondió su madre sin conmoverse. «Que ardan. El reino no los echará de menos». «Madre, ¿y si matan hasta a Tiraxes?», dijo Joffrey, pero la reina no lo creía. «Son sabandijas, borrachos, necios y ratas de cloaca. En cuanto prueben el fuego dragón, huirán». A todo esto el bufón Champiñón tomó la palabra. «Serán borrachos, pero un borracho no conoce el miedo. Necios, sí, pero un necio puede matar a un rey. Ratas, también, pero 1,000,000 de ratas puede acabar con un oso. Lo vio una vez allá en el lecho de pulgas». Esta vez, la reina Rhaenyra no rió. Tras ordenar a su bufón que contuviese la lengua, so pena de perderla, su Alteza se volvió hacia los parapetos. Tan solo Champiñón vio al príncipe Joffrey, que farfullaba enfurruñado, si su testimonio es digno de crédito, y a Champiñón le habían ordenado contener la lengua. Hasta que los vigilantes de la azotea oyeron rugir a Syrax, no se reparó en la ausencia del príncipe. Ya era tarde. «No», se oyó decir a la reina, lo prohíbo expresamente». Pero mientras lo decía, su dragona desplegaba del patio de armas, se posaba un breve instante en las almenas del castillo y se lanzaba hacia la noche con su hijo, espada en ristre al lomo. «Tras él», gritó Rhaenyra. «Todos, hasta el último hombre y mozo a caballo ya, y traédmelo, no sabe lo que hace, mi hijo, mi querido hijo». 7 hombres descendieron a caballo de la Fortaleza Roja aquella noche y se adentraron en la delirante ciudad. Munkun nos dice que eran hombres honorables que habían jurado obedecer las órdenes de la reina. El Septonustas prefiere hacernos creer que su corazón se encontraba conmovido por el amor de madre hacia su hijo. Champiñón los tacha de bobalicones, viles, cobardes, ávidos de alguna generosa recompensa y demasiado atontilados para comprender que podían morir. Por una vez puede que nuestros 3 cronistas estén en lo cierto, al menos en parte. Nuestro Septon, nuestro maestre y nuestro bufón
coinciden en los nombres. Los 7 que cabalgaron eran Sir Medric Manderly, heredero de Puerto Blanco, Sir Loret Landes, Sir Harold Darke, caballeros de la Guardia Real, Sir Harmon del Cañaveral, llamado el Herrero, Sir Giles Ironwood, un caballero exiliado de Dorne, Sir Wild Royce, armado con la afamada espada Validia Lamento, y Sir Gledon God, Lord Comandante de la Guardia Real. 6 escuderos, 8 capas doradas y 20 hombres de armas acompañaron asimismo a los 7 adalís, aunque sus nombres no han llegado hasta nuestros días. Muchos juglares han trovado sobre la cabalgata de los 7, y muchas historias se han narrado sobre los peligros que arrostraron al abrirse camino a brazo partido por desembarco del rey, mientras ardía en derredor y discurrían ríos de sangre por los callejones del lecho de pulgas. Ciertas trovas contienen alguna verdad, pero dar cuenta de ellas sobrepasa nuestro propósito. Se canta también el último vuelo del príncipe Joffrey. Hay trovadores que hallan gloria aún en la letrina, nos dice Champiñón, pero hace falta un bufón para decir la verdad. Aunque no cabe duda del coraje del príncipe, su acto fue una locura. No vamos a preciarnos de conocer el vínculo que une un dragón con su jinete, puesto que mentes más preclaras han reflexionado sobre este misterio durante centurias. Sí sabemos, no obstante, que los dragones no son caballos a los que se puedan montar cualquiera que se encarame a su lomo. Syrax era la dragona de la reina y no había tenido otro jinete. Aunque el príncipe Joffrey le resultaba conocido por la vista y el olor, era una presencia que no le causaba alarma alguna cuando hurgaba entre sus cadenas. La gran dragona amarilla no deseaba que la montase. En su ansia por marcharse antes de que lo pudieran detener, el príncipe había montado a Syrax sin silla ni fusta. Su intención, debemos suponer, era entrar en liza a lomos de Syrax, o más probablemente cruzar la ciudad hasta Pozodragón y llegar a Tiraxes. Tal vez pretendiese liberar a los demás dragones. Joffrey jamás llegó a la colina de Rhaenys. En cuanto remontó el vuelo, Syrax se retorció debajo de él y luchó por desembarazarse de su desusado jinete. Desde abajo, piedras, lanzas y flechas volaban hacia él de manos de los sanguinarios corderos del pastor, lo cual enfurecía más si cabe a la dragona. A un centenar de varas sobre el lecho de pulgas, el príncipe Joffrey resbaló de su lomo y cayó a tierra. Junto a un cruce donde se unían 5 callejas, la caída del príncipe alcanzó su sangriento fin. Se estrelló primero contra un tejado muy empinado y luego rodó por él, hasta desmoronarse otras 30 varas con un aluvión de tejas rotas. Nos dicen que se fracturó la espalda, que las lajas de teja llovieron sobre él como cuchillos y se le escapó la espada de la mano y le atravesó el vientre. En el lecho de pulgas los hombres hablan aún de la hija de un cerero llamada Robin, que acunó al maltrecho príncipe entre los brazos y lo consoló mientras moría. Pero hay más de leyenda que de historia en tal narración. Madre, perdóname, dijo al parecer Joffrey en su último aliento. Aunque aún se debate si se refería a su madre, la soberana, o rezaba a la Madre Divina. Así pereció Joffrey Velaryon, príncipe de Rocadragón, heredero del trono de hierro, el último hijo de la reina Rhaenyra y Laenor Velaryon, o el último bastardo de Sir Harwin Strong, según qué verdad decida creer cada uno. La turba no tardó en caer sobre su cadáver. A Robin, la hija del cerero, si es que existió, la espantaron. Los saqueadores arrancaron las botas de los pies del príncipe y la espada de su tripa, y lo despojaron de sus finas y ensangrentadas ropas. Otros, si cabe más salvajes, empezaron a desmembrarlo. La escoria callejera le cortó ambas manos para hacerse con las sortijas, le rebanaron el pie derecho por el tobillo, y un aprendiz de carnicero estaba cortándole el cuello para quedarse con la cabeza, cuando los 7 que cabalgaron llegaron a tropel. Allí, entre los hedores del lecho de pulgas, se libró una batalla sobre el fango y la sangre, por la posesión del cadáver del príncipe Joffrey. Los caballeros de la reina al final lograron hacerse con los restos, a excepción hecha del pie perdido. Si bien 3 de los 7 cayeron en combate, el dorninense Sir Giles Ironwood
que fue descabalgado y muerto a porrazos, mientras que Sir William Royce lo derribó un hombre que saltó de un tejado para caerle sobre la espada. Su afamada arma, la menta, se la arrancaron de la mano y se la llevaron. No se ha vuelto a saber de ella. Más gravoso fue el sino de Sir Glendon Good, atacado por la espalda por un hombre que portaba una antorcha y prendió su larga y alba capa. Cuando las llamas le lamieron la espada, su caballo retrocedió aterrado y lo derribó, así que la multitud se remolinó sobre él y lo despedazó. A sus tan solo 20 años, Sir Glendon había sido Lord Comandante de la Guardia Real durante menos de un día. Mientras la sangre corría por los callejones del lecho de Pulgas, otra batalla se desarrollaba en torno a Pozo Dragón, en la colina de Rhaenys. Champiñón no andaba errado. Un enjambre de ratas hambrientas puede acabar con toros, osos y leones, siempre que haya bastantes. Por muchas que logre matar el toro o el oso, siempre hay más que muerden las grandes patas de la bestia. Le trepan al vientre, le corretean por el lomo. Así fue aquella noche. Las ratas del pastor iban armadas con lanzas, hachas largas, porras, con pugas y medio centenar de armas de todo tipo, entre ellas arcos largos y ballestas. Los capas doradas de la Puerta del Dragón, obedeciendo a la orden de la soberana, salieron de su cuartel para defender la colina, si bien se vieron incapaces de atravesar la turba y recularon, mientras que el mensajero enviado a la Puerta Vieja ni logró llegar. Pozo Dragón contaba con su propio contingente, los guardianes de los dragones, pero esos bizarros guerreros sumaban tan solo 77, y menos de 50 estaban de guardia esa noche. Aunque sus espadas bebieron gran cantidad de sangre de sus agresores, sus cifras obraban en su contra. Cuando los corderos del pastor echaron abajo las puertas, los imponentes portones principales recubiertos de bronce y hierro eran demasiado fuertes para asaltarlos, pero el edificio tenía bastantes portillos, y entraron por los ventanales. Los guardianes de los dragones se vieron sobrepasados y pronto acabaron masacrados. Tal vez confiaran a los atacantes en acabar con los dragones mientras aún dormían, pero el alboroto del asalto lo imposibilitó. Quienes vivieron para contarlo hablan de gritos y berridos, del olor de la sangre en el aire, de puertas de roble y hierro astilladas, por rudimentarios arietes y golpes de incontrolables hachas. Pocas veces tantos hombres han puesto tanto ahínco en meterse en su propio pie en la pira funeraria, escribió el gran maestre Munkun. Pero la locura se había apoderado de ellos. Había 4 dragones alojados en Pozo Dragón. Cuando los primeros asaltantes llegaron a la arena, los 4 estaban despiertos, en pie y furiosos. Las crónicas no coinciden sobre la cantidad de hombres y mujeres muertos aquella noche, bajo la gran cúpula de Pozo Dragón. Pudieron ser 200 o pudieron ser 2000. Por cada uno que perecía, 10 sufrían quemaduras, y sin embargo sobrevivían, atrapados en el pozo, rodeados de muros y una bóveda y atados por gruesas cadenas. Los dragones no podían salir volando, ni usar sus alas para repeler los ataques o acometer a sus enemigos, por lo que lucharon con cuernos, garras y colmillos, volviéndose hacia un lado y hacia el otro como toros en un reñidero de ratas del lecho de Pulgas. Pero estos toros exhalaban fuego. Pozo Dragón se vio transformado en un encarnizado infierno donde los hombres en llamas daban tumbos gritando en el humo, mientras la carne se desprendía de sus huesos ennegrecidos, escribe el Septon Eustace. Pero por cada hombre que caía aparecían 10 más gritando que los dragones debían morir, y uno por uno murieron. Shrikos fue el primer dragón en sucumbir a manos de un leñador conocido como Hob el Talador, que trepó a su cuello y le hincó el hacha en el cráneo mientras la bestia rugía y se retorcía tratando de derribarla. 7 golpes asestó Hob con las piernas enroscadas en torno al cuello del dragón, y cada vez que caía el hacha rugía el nombre de uno de los 7. Fue el 7º golpe, el del desconocido, el que mató al dragón al atravesar escamas y huesos hasta penetrar los sesos, si es que hemos de creer a Eustace. A Morgul, este escrito le dio muerte el caballero ardiente, un energúmeno que, de recia armadura que
Se lanzó de cabeza a la llamarada del dragón, lanzó en mano y le clavó la punta en un ojo repetidas veces, aún mientras las llamaradas le derretían la armadura de acero y devoraban la carne en su interior. Tiraxes, el dragón del príncipe Joffrey, se retiró a su guardia, nos narran, abrazando a tantos aspirantes y matadragones mientras la acometían. En su entrada quedó pronto taponada por los cadáveres, pero debe recordarse que todas las cuevas artificiales tenían dos entradas, una frente en las arenas del pozo y otra abierta a la ladera. Fue el mismísimo pastor quien ordenó a sus partidarios entrar por la puerta trasera. Y allá fueron cientos aullando y rodeados de humo con espadas, lanzas y hachas. Al volverse Tiraxis, las cadenas lo retuvieron y lo envolvieron en una red de acero que limitaba fatalmente sus movimientos. Mediante media docena de hombres y una mujer afirmarían después haberle asestado el golpe de gracia. Como su amo, Tiraxis sufrió aún más indignidades tras morir, ya que los seguidores del pastor le rajaron las membranas de las alas, lo desgarraron a tiras para hacerse capas de piel de dragón. La última de los 4 dragones del pozo no murió tan fácilmente. Cuenta la leyenda que Fuego en Sueño se había liberado de 2 de sus cadenas a la muerte de la reina Elean, y cuando acometió la turba rompió las que le quedaban al arrancar los soportes de los muros. Luego se lanzó contra el gentío con uñas y dientes, destrozando hombres y desmembrándolos a cada exhalación de sus terribles llamaradas. Mientras otros se le acercaban, alzó el vuelo, circundó el cavernoso interior de Pozo Dragón y se lanzó al ataque de los que tenía debajo. Tiraxes, Shrikos y Morgul mataron a decenas, de eso cabe poca duda, pero Fuego en Sueño acabó con más que los otros 3 juntos. Centenares de atacantes huyeron aterrorizados de sus llamas, pero más centenares, ebrios o locos, poseídos por el valor del mismísimo guerrero, prosiguieron. Incluso en la clave de la bóveda, el dragón quedaba aún al alcance de los arqueros y ballesteros, de modo que dardos y flechas de punta cuadrada volaban hacia Fuego en Sueño, doquiera que fuese, desde tan cerca que algunos le atravesaban las escamas. Cuando aterrizaban los hombres, acudían en masa, la acometían y la hacían volver a despegar. Por 2 veces voló la dragona a las grandes puertas brocíneas del Pozo Dragón, pero las hallaba cerradas, atrancadas y defendidas por filas enteras de lanzas. Incapaz de huir, Fuego en Sueño retomó el ataque y se cebó en sus atormentadores hasta que las arenas del pozo quedaron sembradas de cadáveres calcinados y el aire estaba tan denso por el humo y el olor a carne quemada, pero aún así volaban las lanzas y las flechas. El final llegó cuando una saeta le penetró en el ojo. Medio ciega y enloquecida por una decena de heridas menos graves, desplegó las alas y voló hacia la gran cúpula en el último desesperado intento de irrumpir a cielo abierto. Ya debilitada por las llamaradas, la bóveda se rajó por el impacto. A continuación, la mitad se desplomó y aplastó tanto a la dragona como a los matadragones bajo montañas de piedra y escombros. El asalto a Pozo Dragón se había consumado. 4 dragones de los Targaryen habían muerto, aunque a un precio inmenso. Sin embargo, el pastor no cantaba aún victoria, ya que la dragona de la reina seguía viva y libre. Cuando los supervivientes quemados y ensangrentados de la carnicería salieron dando traspiés de las ruinas humeantes, Syrax descendió de los cielos sobre ellos. Champiñón se encontraba entre quienes observaban con la reina Rhaenyra desde lo alto del torreón de Maegor. Un millar de gritos y aullidos resonó por toda la urbe, mezclados con el rugido del dragón, nos narra. Encima de la colina de Rhaenys, Pozo Dragón lucía una corona de fuego amarillo, ardiendo con tal fulgor que parecía que se alzaba el sol. Hasta la reina temblaba al contemplarlo, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Jamás había presenciado una visión más terrible, más gloriosa. Muchos de cuantos acompañaban a la reina en la azotea huyeron, según nos cuenta el enano, temiendo que los fuegos envolvieran pronto toda la ciudad. Incluso la fortaleza roja, situada en la cima de la colina alta de Aegon. Otros acudieron al septón del castillo para impetrar su salvación. La propia Rhaenyra abrazó a su último hijo vivo, Aegon el menor. Lo apretó fieramente contra su seno. No aflojaría el brazo, hasta que,
el aciago momento en que cayó Syrax. Desencadenada y sin jinete, Syrax muy bien podría haber huido volando de la locura. El cielo era suyo, podría haber abandonado la ciudad y regresado a la Fortaleza Roja, podría haber volado a Rocadragón. ¿Fueron el ruido y el fuego lo que la trajeron a la colina de Rhaenys? ¿Los rugidos y gritos de los dragones moribundos? ¿El olor de la carne quemada? No podíamos saberlo, como no podemos saber por qué decidió descender sobre la turba del pastor y atacarla con uñas y dientes, devorando a docenas, cuando también podría haber exhalado fuego desde el aire, ya que en el cielo ningún hombre podría haberle hecho daño. Tan solo podemos dar fe de lo ocurrido, tal como nos los contaron Champiñón, el Septonustas y el Gran Maestre Munkun. Se narran muchas historias contradictorias sobre la muerte de la dragona de la reina. Munkun se la atribuye a Job el Talador y a su hacha, si bien esto casi con seguridad es erróneo. ¿De verdad pudo el mismo hombre matar a 2 dragones en una sola noche y de la misma manera? Hay quienes hablan de un lancero anónimo, un gigante sanguinoliento, que saltó de la cúpula quebrada al lomo del dragón. Otros relatan que un caballero llamado Sir Warwick Wheaton cegó una ala a Syrax con una espada de acero. Valirio, lamento seguramente. Un ballestero llamado Habichuela se adjudicaría la muerte más tarde y alardearía de ello en muchos bebederos y tabernas, hasta que un leísta de la reina se hartó de tan suelta lengua y se la rebanó. Es posible que todos estos meritorios hombres, salvo Job, desempeñaran un papel u otro en la caída del dragón, pero el relato más frecuente de Desembarco del Rey nos presenta al propio pastor como el matadragones. Mientras los demás huían, narra la historia, el profeta manco resistió sin miedo y solo contra la bestia enfurecida e invocó el socorro de los 7, hasta que el guerrero, nada menos, cobró una forma de 20 varas de altura. En la mano portaba una espada negra de humo y se tornó acero al blandirla y separó la cabeza de Syrax de su cuerpo. Así se relató. Incluso se hace eco el Septonustas en su relación de Tanaciegos días, y así lo cantan los trovadores muchos años después. La pérdida de su dragón y de su hijo dejaron a Rhaenyra Targaryen descompuesta e inconsolable, nos cuenta Champiñón. Asistida tan solo por el bufón, se retiró a su cámara mientras sus consejeros conferenciaban. Desembarco del Rey estaba perdida. En ello todos coincidían. Debían abandonar la ciudad. Con reticencia, Su Alteza se dejó persuadir para partir al alba. Dado que la puerta del lodazal estaba en manos del enemigo y que todas las naves de la orilla estaban quemadas o zozobradas, Rhaenyra y un pequeño grupo de seguidores salieron a hurtadillas de la Puerta del Dragón con intención de remontar la costa hasta el Valle Oscuro. Con ella marchaban los hermanos Manderly, 4 supervivientes de la Guardia Real, Sir Balum Bridge con 20 capas doradas, 4 damas de compañía de la soberana y su último hijo superviviente, Aegon el menor. Champiñón se quedó, así como otros cortesanos, entre ellos Lady Miseria y el Septonustas. Sir Garret el Leporino, capitán de las capas doradas de la Puerta del Dragón, recibió el encargo de defender el Alcázar, una tarea para la cual demostró tener poco apetito. Su Alteza no llevaba fuera ni medio día cuando Sir Perkin y la Pulga y sus caballeros del arroyo aparecieron frente a las puertas y exigieron la rendición del castillo. Aunque se encontraba en una inferioridad numérica de 10-1, la guarnición de la reina podía haber resistido, pero Gareth decidió que resultaba más conveniente arriar los pendones de Rhaenyra, abrir las puertas y confiar en la misericordia del enemigo. La Pulga no demostró la esperada misericordia. Garth el Leporino fue arrastrado ante él y decapitado, así como otros 20 caballeros aún leales a la reina, como Sir Harmon el Cañaveral, apodado el Herrero, uno de los 7 que cabalgaron. Ni siquiera se libró la consejera de los rumores, Lady Miseria de Lys, en atención a su sexo. La atraparon cuando intentaba huir y la flagelaron desnuda por toda la ciudad, desde la Fortaleza Roja hasta la Puerta de los Dioses. Si aún vivía cuando alcanzaron la puerta, prometió Sir Perkin, se la perdonaría y podría marcharse. Tan solo recorrió la mitad de la distancia cuando murió sobre las adoquines,
apenas conservaba un palmo de su blanca y fina piel en la espalda. El Septembustas temía por su vida, tan solo la clemencia de la madre me salvó, escribe. Si bien parece más probable que Sir Perkin no desease enemistarse con la fe. La Pulga también liberó a todos los presos hallados en las mazmorras de los sótanos del castillo, entre ellos el gran maestre Orwell, a Lord Corlys Velaryon la serpiente marina. Ambos andaban cerca al día siguiente y fueron testigos de cómo Tristán, el larguirucho escudero de Sir Perkin, ascendía al trono de hierro. También estaba la reina viuda Alicent de la casa Hightower, entre las celdas negras. Los hombres de Sir Perkin encontraron a Sir Tywin Lannister, el antiguo consejero de la moneda del rey Aegon, aún con vida. Si bien los sayones de Rhaenyra lo habían cegado, le habían arrancado las uñas de manos a pies, le habían cegado las orejas y lo habían librado del peso de su hombría. A Larys Strong el Patizambo, señor de Harrenhal y consejero de los rumores del rey Aegon, le fue mucho mejor. Reapareció ileso de donde quiera que estuviese oculto, a semejanza de un hombre que se levanta de la tumba. Llegó recorriendo a grandes zancadas los salones de la Fortaleza Roja como si nunca lo hubiera abandonado, para recibir el afectuoso saludo de Sir Perkin la Pulga y asumir un lugar de honor al lado del nuevo rey. La huida de la soberana no aportó paz a desembarco del rey. 3 reyes hubo en la ciudad, cada uno en su propia colina, aunque para sus infortunios súbditos no hubo ley, justicia ni protección, dice el relato verídico. Ningún hogar estaba a salvo, ni la virtud de ninguna doncella. Tal caos se prolongó durante más de un giro de la luna. Los maestres y otros eruditos escriben sobre estos tiempos suelen fijarse en Munkun y hablar de la luna de los 3 reyes. Otros estudiosos prefieren llamarla la luna de la demencia, pero es una denominación engañosa, ya que el pastor jamás llegó a reivindicar la condición del rey y se hacía pasar por un simple hijo de los 7. Sin embargo, es innegable que regía sobre decenas de millares de personas desde las ruinas de Pozo Dragón. Las cabezas de los 5 dragones que sus seguidores habían abatido se habían clavado en postes, y todas las noches el pastor aparecía entre ellas para predicar. Muertos los dragones y alejada de momento la amenaza de la inmolación, el profeta volvió a su ira contra los nobles y pudientes. Tan solo los pobres y los humildes alcanzarían a ver los salones de los dioses, declaraba. Señores, caballeros y ricos caerían en los pozos del Averno por su soberbia y avaricia. Despojaos de sedas y satenes y cubrid vuestra desnudez con vastas túnicas, decía a sus partidarios. Deshaceos de vuestro calzado, caminad descalzos por el mundo, tal como os creó el Padre. Millares de hombres obedecieron, pero otros millares lo rechazaron. Noche tras noche menguaban las multitudes que acudían a escuchar al profeta. En el otro extremo de la calle de las Hermanas, en la cima de la colina de Visenya, florecía el estrambótico reinado de Gaemon Pelo Claro. La corte del bastardo real de 4 años estaba compuesta por putas, titiriteros y ladrones, mientras bandas de rufianes, mercenarios y borrachos defendían su reino. Un decreto tras otro manaba de la casa de los besos, donde el niño rey tenía su sede, cada uno más ultrajante que el anterior. Gaemon dictó que a partir de entonces las hijas serían igual que los hijos en cuestiones de herencias, que los pobres recibirían pan y cerveza en tiempos de hambruna, que los hombres que hubieran perdido miembros en la guerra debían en lo sucesivo ser alimentados y albergados por el señor por el que lucharan al producirse la mutilación. Gaemon legisló también que los maridos que pegasen a sus mujeres debían recibir una paliza a sí mismo, independientemente de lo que hubieran hecho sus esposas por ser acreedoras de tal castigo. Tales edictos, casi con total certeza, eran obra de una ramera dordinense llamada Silvena Arena, al parecer célebre por ser la querindonga de Esi, la madre del pequeño rey, si es que debemos dar crédito a Champiñón. También se dictaban regios decretos en la cima de la colina alta de Aegon, donde Tristán, el títere de Perkin, se sentaba en un férreo trono. Si bien estos eran de una naturaleza muy diversa, el caballero rey empezó a revocar los impolíticos impuestos de la reina Rhaenyra y a repartir el tesoro real entre sus seguidores.
Continuó con una cancelación general de la deuda, ennobleció a una centena de caballeros del arroyo y cumplió la promesa del rey Gaemon de proporcionar pan y cerveza a los hambrientos y conceder a los pobres el derecho de cazar en el bosque real, conejos, liebres y ciervos, si bien no alces ni jabalís. Entretanto, Sir Perkin la Pulga reclutaba veintenas de capas doradas supervivientes para las filas de Tristán. Mediante sus espadas se hizo con el control de la puerta del dragón, la real y la del león, domeñando así 4 de las 7 puertas de la ciudad y más de la mitad de las torres que jalonaban sus murallas. En los primeros días siguientes a la huida de la monarca, el pastor era con mucho el más poderoso de los 3 reyes, pero al ir pasando las noches, el número de sus partidarios continuaba menguando. La plebe de la urbe despertó como de una pesadilla, escribió el Septoniustas, y como pecadores que despiertan sobrios tras una noche de bacanal alcohólica, se alejaron avergonzados, ocultándose el rostro mutuamente con la esperanza de olvidar. Aunque los dragones habían muerto y la reina había escapado, tal era el poderío del trono de hierro que el común aún miraba la fortaleza roja cuando tenía hambre o miedo. Así que, mientras el poder del pastor se desvanecía en la colina de Rhaenys, el del rey Tristán, fuego eterno, como había dado en llamarse, se acrecentaba en la cima de la colina alta de Aegon. Muchos acontecimientos tenían lugar en la ladera, y es allí donde debemos volver la mirada a continuación. Cuando llegó la noticia de las revueltas de desembarco del rey a las huestes del príncipe Daeron, muchos jóvenes señores se impacientaron por avanzar sobre la ciudad de inmediato. Los más destacados eran Sir John Roxton, Sir Roger Corn y Lord Unkin Pick, pero Sir Hobert Hightower aconsejó cautela, y los dos traidores se negaron a participar en una encomienda a no ser que satisfacieran sus exigencias. Ulf el Blanco, como se recordará, deseaba que le otorgasen el castillo de Alto Jardín con todas sus heredades y rentas, mientras que Hugh el Martillo pretendía nada más y nada menos que una corona para sí. Tales conflictos alcanzaron el punto de ebullición cuando se supo tardíamente en la ladera la muerte de Aemon Targaryen en Harrenhal. El rey Aegon II no había dado señales de vida desde que su hermana Rhaenyra heredara desembarco del rey, y había muchos que temían que la reina lo hubiera ejecutado en secreto y hubiera ocultado su cadáver para evitar que la condenasen por matasangre. Dado que su hermano Aemon había muerto, asesinado a sí mismo, los verdes se encontraban sin rey ni cabeza visible. El príncipe Daeron era el siguiente en la lista de sucesión. Lord Pick lo declaró que debía proclamarse príncipe de Rocadragón inmediatamente. Otros, creyendo muerto Aegon II, deseaban entronizarlo. Los 2 traidores sentían también la necesidad de contar con un rey, pero Daeron Targaryen no era el soberano que deseaba. «Necesitamos un hombre fuerte que nos guíe, no un rapaz», declaró Hugh el Martillo. «El trono debe ser mío». Cuando John Roxton el Osado exigió saber con qué derecho se postulaba como aspirante al trono, Lord Martillo respondió: «Con el mismo derecho que el conquistador, un dragón». Y verdaderamente, con Vagar muerta al fin, el más grande y añoso dragón de todo Poniente era Vermithor, y en otros tiempos montura del viejo rey, y ahora del bastardo Hugh el Duro. Vermithor triplicaba el tamaño de la dragona Tessarion del príncipe Daeron. Ningún hombre que las hubiera visto jamás había podido dejar de reparar que Vermithor era, como mucho, una bestia más temible. Aunque la ambición de Martillo parecía inusitada de un hombre de tan modesta cuna, el bastardo poseía indudablemente algo de sangre Targaryen, y había demostrado ser fiero en batalla y desprendido con sus partisanos, ya que hacía gala de esa clase de largueza que atrae a los hombres hacia los cabecillas, como un cadáver atrae a las moscas. Eran escoria, no cabe duda, mercenarios, caballeros, rapiñadores y gentuza, hombres de sangre impura e incierto nacimiento que amaban la batalla como tal y vivían para el saqueo y el pillaje. Muchos habían oído de la profecía según la cual el martillo aplastaría el dragón y pensaron que significaba el triunfo de Hugh el Duro y que estaba predestinado.
No obstante, los señores caballeros de Antigua y del dominio se ofendieron ante la arrogancia de la pretensión del traidor, y ninguno más que el príncipe Daeron Targaryen se airó tantísimo que lanzó una copa de vino al rostro de Hugh el Duro. Mientras el blanco se lamentaba del desprecio de un gran caldo, Martillo dijo: «Los niños deben observar mejores modales cuando hablan con los hombres. Creo que vuestro padre no os dio bastantes palizas. Procurar que no compense yo tal carencia». Los dos traidores pidieron venia para marcharse juntos y emprendieron los planes para la coronación de Martillo. Cuando apareció, al día siguiente, Hugh el Duro lucía una corona de hierro negro, para gran furia del príncipe Daeron y sus legítimos señores y caballeros. Uno de ellos, Sir Roger Corn, tuvo la osadía de derribar la diadema de las sienes del Martillo. «La corona no hace al rey», dijo. «Deberíais llevar más bien una herradura en la cabeza, herrero». Resultó ser una temeridad. A Lord Hugh no le hizo la menor gracia, y por orden suya, sus hombres derribaron a Sir Roger y el bastardo del herrero le clavó no una, sino 3 herraduras en el cráneo. Cuando los amigos de Corn trataron de intervenir, salieron a relucir los puñales y desenvainaron las espadas. Quedó un saldo de 3 muertos y una decena de heridos. Y eso ya era más de lo que estaban dispuestos a soportar los señores leales al príncipe Daeron. Lord Unwingpik y Horber Hightower, si bien este último a regañadientes, convocaron a otros 11 señores y caballeros terratenientes a un concilio secreto celebrado en la bodega de la posada de Ladera, a fin de debatir qué hacer para poner coto a la arrogancia de los plebeyos jinetes de dragones. Los conjurados coincidieron en que resultaría más sencillo deshacerse del blanco, ya que era más habitual encontrarlo beodo que sobrio, y jamás había demostrado estar muy ducho en el empleo de las armas. Hugh el Martillo oponía un peligro mayor, ya que desde tiempos recientes iba rodeado día y noche de lameculos, vivanderas y mercenarios ansiosos por ganarse sus favores. De poco nos serviría matar al blanco y dejar vivo a Martillo, señaló Lord Pick. Hugh el Duro deberá morir antes. Larga y reñida fue la polémica en la hospedería, que lucía el rótulo de los abrojos sangrientos, donde los señores buscaban el modo de mejor cumplir su misión. «Puede matar a cualquier hombre», declaró Sir Horber Hightower, «pero ¿qué pasa con los dragones?». «Dados los tumultos de desembarco del rey», dijo Sir Tyler Norcross, «solo con Tesario nos bastará para retomar el trono de hierro». Lord Pick replicó que la victoria sería mucho más segura con Vermithor y Ala de Plata. Mark Ambrose sugirió que empezaran a tomar la ciudad y se ocuparan del blanco y Martillo tras asegurarse la victoria. Pero Richard Roden insistió en que tal proceder sería deshonroso. «No podemos pedir a esos hombres que viertan su sangre con nosotros y luego matarlos». «Matamos a los bastardos ya mismo», dijo John Roxton, el osado. Y así zanjó la disputa. Después, que los más valientes de los nuestros reclamen sus dragones y que vuelen con ellos para entrar en liza. Ni un solo hombre de aquella cueva dudaba que Roxton no se refería sino a sí mismo. El príncipe Daeron no se encontraba presente en el consejo. Los abrojos, como se acabaría conociendo a los conspiradores, eran remisos a actuar sin su consentimiento ni bendición. Owen Fossoway, señor de la Sidra, recibió el encargo de partir el abrigo de la oscuridad a despertar al príncipe y llevarlo a la bodega para que los juramentados lo informasen de sus planes. En tiempos amables príncipe no dudó ni un momento cuando Lord Unwingpik le presentó las órdenes de ejecución de Hugh Martillo y Hugh el Blanco. Más bien las lacró con impaciencia. Los hombres pueden tramar, planear y conspirar, pero más les vale orar también, ya que ningún plan trazado por el hombre ha resistido jamás los caprichos de los dioses del cielo. 2 días después de la misma noche en que los abrojos pensaban actuar, Ladera despertó en la negrura de la noche con gritos y alaridos. Extramuros los campamentos ardían,
Ríos de caballeros acorazados fluían desde el norte y el oeste provocando una masacre. De las nubes llovían flechas y un fiero y terrible dragón se cernía sobre ellos. Así comenzó la batalla segunda de la ladera. El dragón era Bruma. Su jinete, Sir Adam Velaryon, decidió demostrar que no todos los bastardos tenían por qué ser cambiacapas, y qué mejor modo de recuperar Ladera de las manos de los dos traidores, cuyo delito lo había deshonrado. Los trovadores dicen que Sir Adam había volado desde desembarco del rey hasta Ojo de los Dioses, donde aterrizó en la sacra isla de los rostros y recibió el consejo de los hombres verdes. Los eruditos deben ceñirse a datos sabios, y lo que sabemos es que Sir Adam voló lejos y deprisa, y descendió en castillos grandes y pequeños cuyos señores eran leales a la reina, a fin de levantar una hueste. Ya se habían librado muchas batallas y escaramuzas en las tierras regadas por el tridente, y no había prácticamente ninguna aldea ni fortaleza que no hubiera pagado su justiprecio en sangre. Pero Adam Velaryon era incansable de verbo ágil, y los señores de los ríos reconocían muy bien los horrores que habían caído sobre la ladera. Cuando Sir Adam estuvo listo para descender sobre la ciudad, ya lo seguían de cerca 4,000 hombres. Benjicot Blackwood, el señor de 12 años del Árbol de los Cuervos, había colaborado, así como la viuda Sabitha Frey, señora de los gemelos, con su padre y sus hermanos de la casa Piper. Los señores Stanton Piper, Joseph Smallwood, Derrick Darry y Lionel Deddings habían reclutado a sus hombres de barbacana y jóvenes muy verdes. Si bien todos habían sufrido gravosas pérdidas en las batallas otoñales, Hugo Vance, el señor de Descanso del Caminante, había acudido con 300 de sus hombres, más los mercenarios mirenses de Trombo el Negro. Y lo más notable de todo, la casa Tully se había unido a la guerra. El descenso de Bruma sobre aguas dulces había persuadido al fin al reticente guerrero Sir Elmo Tully para que convocase a sus banderizos y lucharan por la reina, contraviniendo así los deseos de Lord Grover, su enfermo y encamado abuelo. Un dragón en un patio hace maravillas para resolver las dudas, parece ser, que dijo Sir Elmo. La gran hueste que acampaba junto a la muralla de ladera superaba en número a la de los atacantes, pero llevaba demasiado tiempo detenida. Su disciplina se había vuelto laxa, la ebriedad era endémica en el campamento, nos dice el gran maestre Muncon, y la enfermedad había arraigado a sí mismo. La muerte de Lord Ormond Hightower los había dejado sin comandante, y los señores que deseaban asumir el mando en su lugar se encontraban enfrentados entre sí. Tan inmersos estaban en sus rencillas y rivalidades que se habían olvidado de sus auténticos adversarios. El ataque nocturno de Sir Adam les llegó por sorpresa. Antes de que los hombres del príncipe de Aeron se enterasen siquiera de que habían entrado en liza, el enemigo ya estaba entre ellos, y los masacraba mientras salían de las tiendas, mientras ensillaban los caballos, mientras bregaban por ponerse la armadura y ceñirse el cinto de la espada. Los mayores estragos los provocó el dragón. Bruma descendió una y otra vez escupiendo fuego. Pronto ardía un centenar de tiendas, incluso los espléndidos pabellones de seda de Sir Hobart Hightower. Lord Unwin Peake, el mismísimo príncipe de Aeron, tampoco salió bien parada la ciudad de Ladera. Las tiendas, viviendas y septos que habían salvado la primera vez quedaron engullidos por el fuego dragón. Daeron Targaryen estaba durmiendo en su tienda cuando empezó el ataque. Ulf el Blanco se había quedado en Ladera a dormir, la mona de una noche de juerga, en una posada llamada El Tejón Putañero, de la que se había apropiado. Hugh el Martillo estaba intramuros también, encamado con la viuda de un caballero muerto durante la primera batalla. Los 3 dragones estaban afuera de la ciudad, en prados más allá del campamento. Si bien se intentó despertar a Ulf el Blanco de su sueño etílico, resultó imposible. El muy infame se metió bajo una mesa y se pasó toda la batalla roncando. Hugh el Martillo fue más rápido en reaccionar. A medio vestir, corrió las escaleras abajo hacia el patio pidiendo a gritos su martillo, su armadura y un caballo para ir a montar
sobre Vermithor. Sus hombres se apresuraron a obedecerlo, mientras Bruma incendiaba los establos. Pero Lord John Roxton, que había reclamado los aposentos del Lord Flotty junto con la esposa de Lord Flotty, ya estaba en el patio. Al ver a Hugh, Roxton identificó la ocasión y dijo: «Lord Martillo, mi más sentido pésame». Martillo se volvió echando chispas por los ojos. «¿Por qué?», preguntó. «Por vuestra muerte en batalla», replicó John el Osado, mientras desenvainaba la hacedora de huérfanos y la hincaba en la barriga del bastardo, antes de abrirlo en canal de la entrepierna al gaznate. Una decena de hombres de Hugh el Duro acudieron apresuradamente, si bien solo llegaron a tiempo para verlo morir. Ni siquiera una hoja de acero valirio como la hacedora de huérfanos sirve de mucho a un hombre que se ve solo ante 10 contrincantes. John Roxton el Osado acabó con 3 antes de caer. Se dice que murió al resbalar con las entrañas de Hugh el Martillo, pero quizá ese detalle sea demasiado irónico para ser cierto. Existen 3 narraciones contradictorias sobre la muerte del príncipe Daeron Targaryen. La más conocida afirma que salió dando tumbos de su pabellón con el camisón incendiado y lo interceptó el mercenario mirense Trombo el Negro, que le machacó el rostro con un golpe de mangual. Esta versión era la favorita de Trombo el Negro, que la narraba por doquier. La segunda versión es más o menos igual, salvo que el príncipe murió por una espada, no un mangual, empuñada no por Trombo el Negro, sino por un soldado anónimo que ni siquiera se dio cuenta de a quién había matado. En la tercera alternativa, el valeroso joven conocido como Daeron el Audaz ni siquiera logró salir. Murió al desplomarse sobre él su pabellón incendiado. Esa es la versión preferida por el relato verídico de Munkun y por nosotros. Hay una nota a pie de página. Fuera cual fuese la forma de su muerte, no cabe disputa sobre que Daeron Targaryen, el hijo menor del rey Viserys I y la reina Alicent, murió en la segunda batalla de Ladera. Se ha demostrado fehacientemente que los falsos príncipes aparecidos durante el reinado de Aegon III usando su nombre eran todos impostores. Fin de la cita. Desde el cielo, Adam Velaryon veía cómo la batalla se convertía en victoria. 2 de los 3 jinetes de dragones enemigos habían muerto, pero él no tenía modo de saberlo, aunque sin duda podía ver a los dragones más allá de la muralla de la ciudad, desencadenados y libres para volar y cazar. Ala de Plata y Vermithor solían enroscarse juntos en los campos del sur de la ladera, mientras que Tessarion dormía y comía en el campamento del príncipe Daeron, al oeste de la ciudad, ni a 100 varas de su pabellón. Los dragones son criaturas de fuego y sangre, y los 3 se alzaron al rugir la batalla a su alrededor. Un ballestero lanzó una saeta a Ala de Plata, nos narra, y 2 veintenas de caballeros cercaron a Vermithor con espadas, lanzas y hachas, con la esperanza de despacharlo mientras aún se encontrase soñoliento y en el sueño. Pagaron tal locura con la vida. En otro lugar del campo, Tessarion se elevó por los aires emitiendo gritos y escupiendo fuego, y Adam Velaryon giró con Bruma para enfrentarse a ella. Las escamas de dragón son sumamente, aunque no completamente, ignífugas. Protegen la carne y la musculatura que cubren a medida que un dragón envejece. Sus escamas se engrosan y se endurecen, lo cual le brinda aún más protección, al tiempo que sus llamaradas son cada vez más abrasadoras. Mientras que el fuego dragón de una cría apenas puede prender la paja, el de Valerion o el de Vagar, en el cenit de su poder, podían derretir el acero y piedra. Cuando 2 dragones se enzarzan en combate mortal, por tanto, suelen emplear otras armas aparte de las llamas. Las uñas negras como el hierro, las largas espadas y afiladas como navajas de barbero, unas mandíbulas tan potentes que pueden aplastar hasta el peto de acero de un caballero, una cola como un látigo, cuyos golpes han llegado a hacer astillas a un carro, quebrar el lomo de fuertes caballos de guerra y lanzar hombres por los aires a casi 20 varas de altura. La batalla entre Tessarion y Bruma fue diferente. La historia domina Danza de los Dragones a la lucha entre el rey Aegon II y su hermana paterna Rhaenyra, pero tan solo en Ladera danzaron verdaderamente los dragones. Tessarion y Bruma eran jóvenes, más ágiles en el aire que con sus congéneres de mayor edad.
Una y otra vez se acometieron, tan solo para apartarse en el último instante. Remontándose como águilas, precipitándose como halcones, trazaron círculos, lanzando tarascadas y rugiendo y exhalando fuego, pero sin acercarse jamás. En una ocasión, la reina azul se desvaneció en un banco de nubes y reapareció un instante después para lanzarse sobre Bruma por detrás y abrazarle la cola con una llamarada cobalto. Entretanto, Bruma gritaba, se ladeaba y volaba en bucles. Tan pronto estaba bajo su enemiga como de repente se retorcía en el cielo y aparecía por detrás. Más y más arriba volaron ambos dragones, mientras centenares de personas observaban desde los tejados de ladera. Alguien dijo que el vuelo de Thesarion y Bruma parecía más una danza nupcial que un combate. Tal vez lo fuera. La danza acabó cuando Vermithor, rugiente, subió a los cielos. Con sus casi 100 años y tan grande como los dos dragones jóvenes juntos, el dragón broncíneo de grandes alas pardas estaba airado al alzar el vuelo y le brotaba sangre humeante de una decena de llagas. Sin jinete no distinguía amigo de enemigo, de modo que lanzó su ira contra todos. Escupió fuego a diestro y siniestro, y atacó enconadamente a cualquier hombre que osara apuntar una lanza en su dirección. Un caballero intentó huir, pero Vermithor lo atrapó con las fauces mientras su caballo seguía galopando. Los señores Piper y Deggins, sentados juntos a una pequeña elevación del terreno, ardieron con sus escuderos, sirvientes y espadas juramentadas cuando la furia de bronce reparó en ellos por casualidad. Al instante, Bruma cayó sobre él. De los 4 dragones que había en el campo de batalla, aquella jornada, el único con jinete era Bruma. Sir Adam Velaryon había acudido a fin de acabar con los 2 traidores y sus dragones para así demostrar su lealtad. Y ahí tenía uno debajo, atacando a los hombres que se le habían unido para la batalla. Debió de sentir el deber de protegerlos, aunque sin duda sabía en su fuero interno que su Bruma no era rival para el dragón más viejo. No era una danza, sino una lucha a muerte. Vermithor no volaba a más de 10 varas por encima de la batalla cuando Bruma la golpeó desde arriba y lo lanzó gritando al fango. Hombres y mozos huyeron aterrorizados y quedaron aplastados cuando rodaron ambos dragones, despedazándose mutuamente. Las colas chasquearon y las alas batieron en el aire, pero las bestias estaban tan entrelazadas que ninguna podía liberarse. Benjicot Blackwood observaba la lucha desde su caballo a 50 varas de distancia. La talla y el peso de Vermithor eran excesivos para que pudieran vencer a Bruma, dijo Lord Blackwood al gran maestre Munkun muchos años después, y seguramente habría reducido a pedazos al dragón gris plateado. Sí, Thesarion no hubiera caído del cielo en aquel momento para unirse a la lucha. ¿Quién puede conocer el corazón de un dragón? ¿Fue la simple sed de sangre lo que impelió a la reina azul a acometer? ¿Acudía en auxilio de uno de los combatientes? De ser así, ¿de cuál? Hay quienes afirman que el vínculo entre un dragón y su jinete es tan profundo que la bestia comparte los amores y los odios de su amo. Pero, ¿quién era el aliado y quién el enemigo? ¿Un dragón sin jinete puede distinguirlos? Jamás conoceremos la respuesta a tales preguntas. Todo cuanto nos narra la historia es que 3 dragones lucharon en el fango, la sangre y el humo en la segunda batalla de ladera. Bruma fue el primero en morir, cuando Vermithor le clavó los dientes en el cuello y lo decapitó. A continuación, el dragón de bronce trató de emprender el vuelo con su botín aún en las fauces, pero las alas hechas jirones no lograron levantar su peso. Poco después se desplomó y murió. Thesarion, la reina azul, resistió hasta el ocaso. 3 veces trató de volver a ascender a los cielos y 3 veces fracasó. Hacia el final de la tarde parecía sufrir, de modo que Lord Blackwood mandó a llamar a su mejor arquero con un hombre conocido como Billy Burley, que tomó posición a 100 varas más allá del alcance de las llamaradas de la dragona moribunda y le clavó 3 flechas en un ojo mientras yacía inerme en el suelo. Para el ocaso ya había concluido el combate, aunque los señores de los ríos perdieron
menos de 100 hombres, mientras que habían matado 1.000.000 de soldados de Antigua y del Dominio. La segunda batalla de Ladera no pudo considerarse una victoria completa para los atacantes, ya que no lograron tomar la ciudad. La muralla de Ladera seguía intacta, y cuando los hombres del rey se replegaron en su interior y cerraron las puertas, las fuerzas de la reina no hallaron modo alguno de abrir una brecha, ya que carecían de material de asedio y de dragones. Aún así, habían provocado una gran carnicería entre sus confundidos y desorganizados enemigos. Les incendiaron las tiendas, quemaron o capturaron la mayor parte de sus carromatos, alimentos y provisiones, y se hicieron con 3/4 partes de sus caballos de guerra y dieron muerte a su príncipe y a 2 dragones del rey. Cuando se levantó la luna, los señores de las tierras de los ríos abandonaron el campo de los carroñeros y se perdieron en los cerros. Uno de ellos, el joven Ben Blackwood, transportaba el cadáver destrozado de Sir Adam Velaryon, hallado muerto junto a su dragón. Su osamenta descansaría en el árbol de los cuervos durante 8 años, pero en el 138 después de la conquista, su hermano Alin se lo llevó a Marcaderiva y lo inhumó en La Quilla, su ciudad natal. En su tumba se ve grabada la palabra leal, con ornamentadas letras apoyadas en las tallas de un hipocampo y un ratón. A la mañana siguiente de la batalla, los conquistadores de Ladera se asomaron a la muralla y vieron que sus enemigos se habían marchado. Habían muerto desperdigados alrededor de toda la ciudad, y entre ellos se encontraban los cadáveres de 3 dragones. Quedaba uno, Ala de Plata, la antigua montura de la bondadosa reina Alicent. Había ascendido al cielo nada más comenzar la carnicería. Había circundado el campo de batalla durante horas y había remontado las corrientes cálidas que ascendían desde los fuegos del suelo. No descendió hasta que reinó la oscuridad para aterrizar junto a sus primos muertos. Más adelante los trovadores cantarían la historia de cómo por 3 veces levantó el ala de Vermithor con el morro, como si quisiera que volviese a volar, pero lo más probable es que se trate de una fábula. El sol naciente la encontró aleteando sin energías por el campo, comiendo los restos quemados de caballos, hombres y bueyes. 8 de los 13 abrojos habían muerto, entre otros Lord Owen Fossoway, Mark Ambrose y John Roxton el Osado. Richard Roden había recibido un flechazo en el cuello y moriría al día siguiente. Entre los 4 conjurados que quedaban estaba Sir Hobert Hightower y Lord Owen Peake. Y aunque Hugh el Martillo había muerto y con él sus sueños de realeza, el segundo traidor seguía vivo. Al despertar de su borrachera, Ulf el Blanco descubrió que él era el último jinete y poseedor de un dragón. Martillo ha muerto y vuestro joven también. Se refiere que, dijo Lord Peake, tan solo os quedo yo. Cuando Lord Peake le preguntó por sus intenciones, el Blanco replicó: marchaos, tal como deseabais, tomad la ciudad, que yo tomaré el maldito trono. ¿Qué os parece? A la mañana siguiente, Hobert Hightower lo convocó para esbozar los detalles de su ataque a desembarco del rey. Llevaba 2 barriles de vino como obsequio, uno tinto dorninense y otro dorado del vino del Rejo. Aunque Ulf, el Piripi, jamás había catado un vino que no le gustara, era sabido que era más aficionado a los vinos añejos y dulces. No cabe duda de que Sir Hobert esperaba tomar el recio tinto, mientras que Lord Ulf empinaría el codo con el vino dorado. Pero hubo algo en los modos de Hightower. Sudaba, farfullaba y estaba excesivamente cordial, declaró más adelante el escudero que lo sirvió. Se suscitó las sospechas del Blanco. Preocupado, ordenó que se reservase el tinto dorninense para después. Insistió que Sir Robert compartiera con él el vino dorado del Rejo. No tiene la historia muchas cosas buenas que decir de Sir Hobert Hightower, pero nadie puede poner en duda la entereza con que murió. Por no traicionar a los otros abrojos, permitió que el escudero le llenase la copa, bebió copiosamente y pidió más. En cuanto vio beber a Hightower, Ulf el Piripi hizo honor a su sobrenombre y se metió 3 copas entre pecho y espalda, antes de empezar a bostezar. El veneno del vino era indulgente. Cuando Lord Ulf se durmió, ya jamás despertó. Sir Hobert se incorporó y trató de vomitar, pero era tarde.
se le detuvo el corazón en menos de una hora. Ningún hombre temió jamás por la espada de Sir Hubert, dice de él Champiñón, pero su copa de vino fue más mortífera que el acero valirio. A continuación, Lord Onwin Peake ofreció 1000 dragones de oro a cualquier caballero de noble cuna que fuese capaz de reclamar a Ala de Plata. 3 hombres salieron a la palestra. Cuando el primero perdió el brazo y el segundo murió abrazado, el tercero se lo pensó mejor. Para entonces, la hueste de Peake, los restos del gran ejército habían conducido al príncipe de Aeron y a Lord Ormond Hightower desde Antigua se hacía pedazos, ya que los desertores huían de ladera por decenas, con todo el botín que podían transportar. Rindiéndose a la derrota, Lord Unwin convocó a sus señores y sargentos y ordenó la retirada. Adam Velaryon, nacido Adam de la Quilla, había sido acusado de traición, pero había salvado desembarco del rey de los adversarios de la soberana, pagando con su propia vida. Sin embargo, la reina nada sabía de su valor. La huida de Rhaenyra al desembarco del rey había estado plagada de dificultades. Al aproximarse, Rosby halló atrancadas las puertas del castillo por orden de la joven cuyos derechos habían arrumbado en favor de un hermano menor. El castellano del joven Lord Strongbourn le brindó hospitalidad, pero tan solo por una jornada. Vendrían tras vos, advirtió a la reina. No cuento con fortalezas para resistir. La mitad de sus capas doradas desertaron por el camino, y una noche su campamento recibió un ataque de unos malhechores. Aunque sus caballeros repelieron los agresores, Sir Balon Brush cayó de un flechazo, y Lionel Bentley, un joven caballero de la Guardia Real, sufrió en la cabeza un golpe que le quebró el yelmo. Pereció delirando al día siguiente. La reina se apresuró a continuar camino del Valle Oscuro. La casa Darkling se había contado entre los más firmes defensores de Rhaenyra, pero tal lealtad había resultado gravosa. Lord Gunton había perdido la vida al servicio de la reina, así como su tío Steffon, y el propio Valle Oscuro había sufrido el saqueo de Sir Criston Cole. Poco es de extrañar que la viuda de Lord Gunton se mostrase menos que alborozada cuando Su Alteza se presentó ante sus puertas. Tan solo la intercesión de Sir Harold Darke convenció a Lady Meredith para que permitiese a la reina traspasar su muralla. Los Dark eran de familia lejana de los Darkling, y Sir Harold había servido en otros tiempos como escudero del difunto Sir Steffon, y con la condición de que no se quedaría mucho tiempo. Ya a salvo tras la muralla del fuerte Pardo, que domina el puerto, Rhaenyra ordenó al maestre de Lady Darkling que escribiera al gran maestre Gerardis de Rocadragón y le pidiera que enviase de inmediato un barco para conducirla a su hogar. 3 cuervos volaron, aseguran las crónicas de la ciudad, pero pasaron los días y ningún barco aparecía. Tampoco se recibía respuesta alguna de Gerardis, lo cual enfurecía a la soberana. Una vez más empezó a cuestionarse la lealtad del gran maestre. La reina tuvo mejor suerte en otros lugares. Desde Invernalia, Cregan Stark escribió para decir que aportaría un ejército en cuanto le fuera posible, pero dejó claro que requeriría cierto tiempo reunir a sus hombres, ya que mis dominios son vastos y con el invierno ya encima debemos almacenar nuestra última cosecha para no pasar hambre cuando lleguen las nevadas. El norteño prometió a la reina 10.000 hombres, más jóvenes y fieros que mis lobos de invierno. La doncella del valle le prometió asistencia a sí mismo, cuando le contestó desde las puertas de la luna, sus cuarteles de invierno. Pero con los puertos de la montaña cegados por la nieve, sus caballeros deberían arribar por mar. Si la casa Velaryon enviase sus naves a Puerto Gaviota, escribió Lady Jane, ella mandaría el ejército al Valle Oscuro inmediatamente. Si no, debería contratar barcos de bravos y pentos. Para ello precisaba dinero. La reina no tenía ni oros ni barcos. Cuando mandó a Lord Corlys a las mazmorras, perdió su flota, y había abandonado desembarco del rey temiendo por su vida sin llevarse ni una sola moneda. Desesperada y temerosa vagaba por las almenas del castillo del Valle Oscuro sollozando, cada vez más hundida y ojerosa. No podía dormir y no deseaba comer, ni quería sufrir la separación del príncipe Aegon, su último hijo vivo. Día y noche el niño iba a su lado, como una pequeña y pálida sombra. Cuando Lady Meredith le dejó bien en claro que ya había abusado bastante de su hospitalidad, Rhaenyra se vio obligada a vender la corona
para recabar el pago de los pasajes de un mercante de Braavosi, el Violande. Sir Harold Dirk la premió a buscar refugio con Lady Arryn en el valle, mientras que Sir Medric Manderly trató de persuadirla para que la acompañara a él y a su hermano Sir Torren a Puerto Blanco. Pero su Alteza se negó a todo ello. Estaba empeñada a regresar a Rocadragón. Allí hallaría huevos de dragón, dijo a sus leales. Debía contar con otro dragón o todo estaría perdido. Pujantes vientos impulsaron el Violande más cerca de las orillas de Marcaderiva de lo que la reina habría deseado, y 3 veces pasó a escasa distancia de navíos de guerra de la serpiente marina, pero tuvo buen cuidado de no ser vista. Al final, al anochecer, los Braavosi la dejaron en el puerto que hay al pie de Rocadragón. La reina había enviado un cuervo desde Valle Oscuro para avisar de su llegada, y halló una escolta que la guardaba al desembarcar con su hijo Aegon, sus damas de compañía y 3 caballeros de la Guardia Real, ya que los Capas Doradas habían huido de desembarco del rey con ella, se habían quedado en el Valle Oscuro, mientras que los Manderly se quedaron a bordo del Violande para continuar su travesía hasta Puerto Blanco. Llovía cuando la reina y los suyos llegaron a la orilla. Apenas se veía ya a nadie en el puerto. Hasta los lupanares parecían oscuros y desiertos, pero su Alteza no se fijó en nada de eso. Enferma de cuerpo y espíritu, destrozada por la traición, Rhaenyra Targaryen no deseaba más que regresar a su sede, donde imaginaba que su hijo estaría a salvo. Que ella y su hijo estarían a salvo. Poco sospechaba que estaba a punto de sufrir su última y más grave traición. Su escolta, compuesta por 40 espadas, estaba comandada por Sir Alfred Brom, uno de los hombres que se había quedado en Rocadragón cuando Rhaenyra lanzó su ataque sobre el desembarco del rey. Brom era el más veterano de los caballeros de Rocadragón, ya que había entrado en la guarnición durante el reinado del viejo rey. Como tal, esperaba recibir el nombramiento del castellano cuando Rhaenyra partió en pos del trono de hierro. Pero su disposición taciturna y sus modales acres no inspiraban ni afecto ni confianza, nos dice Champiñón. De modo que la reina no quiso saber nada de él y favoreció al más afable Sir Robert Kings. Cuando Rhaenyra preguntó por qué no había acudido Sir Robert a recibirla, Sir Alfred replicó que la reina se reuniría con nuestro orondo amigo en el Alcázar. Y así fue. Si bien el cadáver de Kings estaba tan achicharrado que resultó irreconocible cuando llegaron a él, tan solo por su tamaño lograron distinguirlo, ya que estaba enormemente grueso. Lo hallaron colgado de las almenas de la atalaya junto a un mayordomo de Rocadragón. El capitán de la guardia, el maestro armero y la cabeza y el torso del gran maestre Gerardis, todo cuando hubo bajo sus costillas había desaparecido, y las entrañas colgaban del vientre rajado como negras serpientes abrasadas. La sangre se retiró de las mejillas de la soberana ante la visión de los cadáveres, pero el joven príncipe Aegon fue el primero en comprender su significado. «Madre, huye», gritó, aunque ya era tarde. Los hombres de Sir Alfred cayeron sobre los protectores de la reina. Un hacha cegó la cabeza de Sir Harold Dirk antes de que pudiera desenvainar la espada, y Sir Adrien Redford recibió un lanzazo por la espalda. Tan solo Sir Loren Lansdale fue suficientemente rápido para asestar un golpe en defensa de la reina, ya que hirió a los 2 primeros hombres que lo acometieron antes de caer muerto. Con él fenecía la Guardia Real. Cuando el príncipe Aegon se hizo con la espada de Sir Harold, Sir Alfred le arrancó la hoja con sumo desdén. El mozo y la reina y 2 damas atravesaron a punta de lanza las puertas de Rocadragón hasta el patio de armas, tal como Champiñón lo expuso en tan memorablemente muchos años después, y se hallaron cara a cara con un hombre muerto y un dragón moribundo. Las escamas de fuego solar aún brillaban como el oro bruñido a luz del sol, pero al verlo sobre el negro empedrado valirio del patio se hizo bien evidente que el más magnífico dragón que hubiera surcado los cielos de poniente estaba destrozado. Melis había dejado un ala casi desprendida del cuerpo, con el que formaba un extraño ángulo, mientras que las llagas recientes del lomo aún humeaban y sangraban con cada movimiento. Estaba encadenado a una bola cuando la reina y su comitiva lo contemplaron por primera vez.
Cuando alzó la cabeza, se le vieron tremendas lesiones en el cuello, de donde algún dragón le había arrancado varios pedazos de carne. En el vientre había lugares en que las costras sustituían las escamas. Donde estuvo el ojo derecho ya no había más que una oquedad cuajada de sangre renegrida. Cabe preguntarse cómo, seguramente se preguntó Rhaenyra, cómo había llegado a acontecer aquello. Ahora sabemos muchas cosas que la reina ignoraba en ese entonces. Debemos agradecérselo al gran maestre Munkun, ya que fue su relato verídico basado en gran parte en la crónica del maestre Orwell el que reveló cómo llegó Aegon II a Rocadragón. Fue Lord Larry Strong el Patizambo quien evacuó al rey y a sus hijos de la ciudad cuando aparecieron por primera vez los dragones de la reina en los cielos de Desembarco del Rey. A fin de no tener que atravesar ninguna puerta donde podían verlos y acordarse de ellos, Lord Larry los sacó por algún pasadizo secreto de Maegor el Cruel, del cual tan solo él tenía conocimiento. Decidió Lord Larrys que los fugitivos debían separarse también, de tal modo que si prendían a alguno los otros pudieran alcanzar la libertad. Sir Rickard Thorne recibió la orden de entregar al príncipe Maelor, de 2 años a la sazón, a Lord Hightower. La princesa Yajaira, una encantadora y sencilla niña de 6 años, se quedaría al cuidado de Sir Willis Fell, que juró ponerla a salvo en Bastión de Tormentas. Ninguno sabía a dónde se dirigían los demás para que nadie pudiera traicionar a nadie si lo capturaban. Tan solo el propio Larys sabía que el rey, privado de sus ricos ropajes y envuelto en un manto de pescador cuajado de sal, se había ocultado con un cargamento de bacalao en una esfinge pesquero, al cuidado de un caballero bastardo con familia en Rocadragón. Cuando supo que el rey se había marchado, el Patizambo razonó que, con toda seguridad, Rhaenyra enviaría hombres en su pos, pero un barco no deja rastro en el oleaje, y a pocos cazadores se les ocurriría jamás buscar a Aegon en la isla de su hermana, a la mismísima sombra de su fortaleza. Todo esto lo oyó el gran maestre Orwell de labios de Lord Strong, nos dice Munkun, y allí debería haberse quedado Aegon, oculto, pero indemne, apaciguando su dolor con vino y disimulando sus quemaduras bajo una tupida capa, de no haber acudido Fuego Solar a Rocadragón. Podemos preguntarnos, como tantos otros, ¿qué lo atrajo allí? Se vio impulsado el dragón herido con un ala medio sanada por algún instinto que lo compelía a regresar al lugar de su nacimiento, o la humeante montaña donde había emergido de un huevo, o detectó como fuera la presencia del rey Aegon en la isla a largas leguas y a través de tormentosos mares, y voló allí para reunirse con su jinete. El septo de Eustace llega al punto de afirmar que Fuego Solar percibía la desesperación de Aegon, pero ¿quién puede presumir de conocer el corazón de un dragón? Después de que el malhadado ataque de Lord Wallis Motton lo hiciera huir del campo de cenizas y huesos de reposo del Grajo, la historia pierde vista a Fuego Solar durante más de medio año. Ciertas anécdotas narradas en los salones de los Crabbe y los Brun indican que el dragón pudo haber buscado refugio en los oscuros pinares y cavernas de Punta Zarparrota durante un tiempo, aunque el ala quebrada se le había curado lo bastante para permitirle volar. Había sanado en un ángulo muy feo y estaba débil. Fuego Solar ya no podía subir demasiado ni pasar mucho tiempo en el aire, y le costaba volar incluso a corta distancia. El bufón Champiñón dice con crueldad que, mientras que la mayoría de los dragones evolucionan por el cielo como águilas, Fuego Solar se había convertido en un poco más que un gran pollo dorado que exhala fuego, da saltitos y revolotea en la colina. Sin embargo, aquel pollo dorado que exhala fuego había cruzado las aguas del Bahía de Aguas Negras, porque fue a Fuego Solar a quien los marinos de Nesaria habían visto atacar a Fantasma Ceniciento. Sir Robert Keynes había culpado al caníbal, pero Tom, lengua trabada, un tartamudo que sabía más de lo que contaba, había sobornado a los volantinos con cerveza y había tomado debida nota de todas las veces que mencionaban las escamas doradas del atacante. El caníbal, como él bien sabía, era negro como el tizón. Así, los dos Toms y sus primos,
una verdad a medias, puesto que tan solo Sir Marston compartía su sangre, ya que era hijo hijo bastardo de la hermana de Tom Tanclebar, el caballero que le había arrebatado a las doncellas. Zarparon en su barquichuela en busca del matador de fantasmas Ceniciento. El rey quemado y el dragón mutilado hallaron un nuevo propósito, el uno en el otro. Desde una guardia oculta en la desolada ladera de Montedragón, Aegon se aventuraba diariamente al alba y volvió a surcar los cielos por primera vez desde lo acontecido en Reposo del Grajo, mientras los dos Toms y su primo Marston Mares regresaba al otro lado de la isla en busca de hombres dispuestos a ayudarlos a tomar el castillo. Incluso en Rocadragón, sede y bastión siempre de la reina Rhaenyra, hallaron a muchos a quienes disgustaba la reina, tanto por buenos como por malos motivos. Algunos se quejaban de la muerte de sus hermanos, hijos y padres durante la cosecha roja y en la batalla del Gaznate. Otros esperaban un botín o un anticipo, y otros creían que un hijo debe anteceder a una hija, por lo que Aegon era el candidato idóneo. La reina se había llevado a sus mejores hombres a desembarco del rey en su isla, protegido por los navíos de la Serpiente Marina y su alta muralla Valiria. Rocadragón parecía inexpugnable, de modo que el destacamento que había dejado la reina para defenderla era más bien escaso, y estaba compuesto mayoritariamente por hombres que consideraban de nula utilidad para otra cosa. Soldados de barbacana, jóvenes muy verdes, tullidos, torpes y mutilados, hombres que se recuperaban de heridas y otros de dudosa lealtad, y unos cuantos sospechosos de cobardía. Al frente situó Rhaenyra a Sir Robert Kings, un hombre diestro, aunque grueso y envejecido. Kings era acérrimo partidario de la reina, y en ello coinciden todos, pero algunos de sus subordinados eran menos leales y albergaban ciertos resentimientos e inquina por antiguos entuertos, ya reales ya imaginarios. El más destacado era Sir Alfred Brom. Había dejado claro que estaba más dispuesto a traicionar a su reina a cambio de una promesa de señorío, haciendas y oro, si Aegon II recuperaba el trono. Su largo servicio con la guarnición le permitiría asesorar a los hombres del rey sobre las debilidades y los puntos fuertes de Rocadragón, qué guardias eran fáciles de sobornar o domeñar y a cuáles habría que matar o aprisionar. A la hora de la verdad, la caída de Rocadragón se resolvió en menos de una hora. Los hombres denigrados por Brom abrieron un portillo a la hora de los espectros para permitir que Sir Marston Mares, Tom Lengua Trabada y sus secuaces se colasen en el castillo. Mientras una banda se apoderaba de la armería y otra prendía a los guardias leales de Rocadragón y al maestro armero. Sir Matsor sorprendió al gran maestre Gerardis en la sala de cuervos para evitar que las aves transmitieran una sola palabra del ataque. El mismísimo Sir Alfred capitaneó a los hombres que lo irrumpieron en los aposentos de Sir Robert Kings, el castellano. Cuando éste bregaba para levantarse del lecho, Brom le clavó una lanza en la grandiosa y pálida barriga. Champiñón, que los conocía bien a ambos, nos dice que Sir Alfred no le caía nada bien Sir Robert y sentía un gran resentimiento. Muy bien podía creerse, ya que la lanzada fue tan briosa que él le sobresalió por la espada, atravesó el colchón de plumas y paja y se hincó en el suelo. El plan tan solo salió mal en un aspecto. Cuando Tom Lengua Trabada y sus rufianes echaron abajo la puerta de la cámara de Lady Baela para cautivarla. La joven escapó por el ventanal, corrió por los tejados y descendió por los muros hasta llegar al patio de armas. Los hombres del rey se habían ocupado de enviar guardias para hacerse con el establo donde se encontraban los dragones del castillo, pero Baela se había criado en Rocadragón y conocía más entradas y salidas que ellos. Cuando la alcanzaron los perseguidores, ya había liberado de sus cadenas a Bailarina Lunar y la había ensillado. Y así fue como el rey Aegon, el segundo de su nombre, sobrevoló con fuego solar la cima humeante del Monte Dragón y bajó, esperándose una entrada triunfal en el castillo controlado por sus hombres y con leales a la reina usurpadora muertos o capturados. Pero lo recibió Baela Targaryen, hija del príncipe Daemon y Lady Laena, tan intrépida como su padre.
Bailarina lunar era una hembra joven, verde claro, con cuernos, cresta y ala de color perlas. Al margen de las grandes alas no era mucho mayor que un caballo de guerra y pesaba menos, no obstante era muy rápida y Fuego Solar, si bien mucho más grande, aún padecía el lastre de la ala deformada y había sufrido heridas recientes causadas por fantasma ceniciento. En la oscuridad que precede al alba se encontraron cual sombras en el cielo, iluminaron la noche con sus fuegos. Bailarina lunar eludió las llamas de Fuego Solar, así como sus quijadas. Royó sus ávidas garras y después dio media vuelta y atacó al dragón mayor desde arriba. Le abrió una herida larga y humeante en el lomo y le rasgó la ala dañada. Los testigos del suelo decían que Fuego Solar daba tumbos como ebrio, bregando por mantenerse en el aire, mientras Bailarina lunar se volvía y lo acometía escupiendo fuego. Fuego Solar respondió con una llamarada dorada tan intensa que iluminó el patio de armas como segundo sol, una ráfaga que dio a Bailarina lunar de lleno en los ojos. Con toda probabilidad, la joven dragona quedó cegada en aquel instante. Si bien continuó volando y acometiendo a Fuego Solar en amasijo de alas y zarpas, al caer Bailarina lunar lanzó repetidas dentelladas al cuello de Fuego Solar y le arrancó varios pedazos de carne mientras el dragón mayor le hundía las fauces en el vientre. Envuelta en el fuego, cegada y ensangrentada, Bailarina lunar batió las alas desesperadamente para tratar de zafarse, pero sus esfuerzos no hicieron más que demorar la caída. Los observadores del patio corrieron para ponerse a salvo cuando los dos dragones se estrellaron contra la dura piedra, aún combatiendo. En el suelo, la rapidez de Bailarina lunar resultó ser de poca utilidad contra el tamaño y peso de Fuego Solar. El dragón verde pronto quedó inmóvil y el dorado rugió victorioso. Trató de volver a alzarse, si bien acabó derrumbándose en el suelo mientras le brotaba sangre humeante a borbotones de las heridas. El rey Aegon, que había saltado de la silla cuando los dragones aún se encontraban a 10 varas del suelo, se rompió ambas piernas al caer. Lady Baela acompañó al suelo a Bailarina lunar. Quemada y baqueteada, la joven aún halló fuerzas para desencadenarse de la silla y apartarse a rastras de su dragón, que se enroscaba en sus últimos estertores. Cuando Alfred Brom desenvainó la espada para matarla, Marson Mares le arrebató de la mano, y Tom, lengua trabada, se la llevó al maestre. Así fue como el rey Aegon, el segundo de su nombre, se hizo con la sede ancestral de la casa Targaryen. Si bien el precio fue muy caro, Fuego Solar jamás volvería a volar. Se quedó en el patio donde había caído y se alimentó del cadáver de Bailarina lunar y más tarde de las ovejas que le mataba la guarnición. En cuanto a Aegon II, vivió el resto de sus días con gran dolor, aunque debemos atribuirle el mérito de haber rechazado la leche de amapola que le ofreció el gran maestre Gerardis. No volveré a tropezar con la misma piedra. No soy tan necio como para tomar cualquier pócima que vos me preparéis. Soy sobra de mi hermana. Por orden del soberano, la cadena que la princesa Rhaenyra había arrebatado del cuello del gran maestre Orwyll para entregársela a Gerardis se utilizó para ahorcarlo. No se le brindó el rápido final de una caída brusca y un cuello fracturado. Se lo sometió a un lento estrangulamiento durante el que pataleó tratando de respirar. 3 veces, cuando ya estaba casi muerto, auparon a Gerardis para que tomase aliento y después volvieran a soltarlo. Tras la tercera vez lo evisceraron y se lo ofrecieron a Fuego Solar para que diese un banquete con sus piernas y entrañas, pero el rey ordenó que se guardase un pedazo suficientemente grande para que reciba a mi querida hermana a su regreso. No mucho después, cuando el rey se encontraba en el gran salón del tambor de piedra con las piernas rotas, vendadas y entablilladas, el primero de los cuervos de la reina Rhaenyra llegó del Valle Oscuro. Cuando Aegon supo que su hermana viajaba a bordo de él, Violande ordenó a Sir Alfred Brom prepararse para un recibimiento acorde para su regreso al hogar. Todo esto lo sabemos hoy. Nada sabía la reina cuando desembarcó y cayó en la trampa de su hermano. Excepto Nustas, que tenía en poquísima estima a la reina, nos cuenta que Rhaenyra rió al contemplar la ruina de Fuego Solar el Dorado. ¿Quién ha sido? Dice que dijo:
debemos agradecérselo. Champiñón tenía en altísima estima a la reina, narra una versión diferente, en la que Rhaenyra dice: ¿cómo ha llegado a acontecer esto? Ambos coinciden en que las siguientes palabras las pronunció el rey. Hermana, gritó desde un balcón. Incapaz de caminar e incluso de ponerse de pie, lo habían transportado en una silla. La cadera destrozada en reposo del grajo lo había dejado deforme y contrahecho. Sus facciones, otrora agraciadas, se habían ablandado por la leche de la amapola y las quemaduras le cubrían la mitad del cuerpo. Sin embargo, Rhaenyra lo reconoció enseguida y dijo: querido hermano, esperaba que ya estuvieras muerto. Tú primero, contestó Aegon, eres la mayor. Me complace saber que lo recuerdas, respondió Rhaenyra. Parece que somos tus prisioneros, pero no te creas que nos retendrás mucho tiempo. Mis señores leales darán conmigo. Si te buscan en los 7 infiernos, tal vez, respondió el monarca mientras sus hombres arrancaban a Rhaenyra de los brazos de su hijo. Hay quienes dicen que fue Sir Alfred Brum quien la agarró, otros que fueron los 2 Toms, Tanclevar el padre y Lenguatrabada el hijo. Sir Marston Mares fue testigo a sí mismo, revistiendo su capa blanca, pues el rey Aegon lo había nombrado guardia real en atención a su valor. Pero ni Mares ni ninguno de los caballeros presentes en el patio de armas protestó cuando el rey Aegon II entregó a su hermana al dragón. Se dice, al principio, Fuego Solar no pareció interesarse en demasía por la ofrenda, hasta que Bronn hizo un corte en el puñal en el pecho de la reina. El aroma de la sangre revivió al dragón y olisqueó a su alteza y luego la bañó en una descarga de llamaradas tan repentina que Sir Alfred se le incendió la capa mientras se apartaba. Rhaenyra tuvo tan solo tiempo para alzar la cabeza al cielo y proferir a gritos una última maldición contra su hermano, antes de que las fauces de Fuego Solar acometieran y le arrancasen un hombro con brazo incluido. Dice el Septonustas que el dragón dorado devoró a la reina de 6 bocados, tan solo dejó parte de la pierna izquierda para el desconocido. Elinda Massey, la más joven y gentil de las damas de la compañía de Rhaenyra, al parecer se arrancó los ojos ante la truculenta visión, mientras que el hijo de la reina, Aegon el menor, observaba horrorizado e incapaz de moverse. Rhaenyra Targaryen, la delicia del reino y la reina del medio año, abandonó este valle de lágrimas en el 22º día de la 10ª luna del año 130 después de la conquista de Aegon. Contaba 33 años. Sir Alfred Brum abogaba por matar también al príncipe Aegon, pero el rey Aegon lo impidió. Con tan solo 10 años aún podía tener cierta utilidad como rehén, declaró. Aunque su hermana hubiera muerto, seguía teniendo partidarios con quien convenía lidiar antes de que su Alteza pudiese ocupar de nuevo el trono de hierro, de modo que pusieron al príncipe Aegon grilletes al cuello, muñecas y tobillo, y lo condujeron a las mazmorras del subsuelo de Rocadragón. A las damas de la compañía de la reina difunta, por ser de alta cuna, las confinaron en sendas celdas de la torre del dragón marino, de donde serían liberadas al pago de su rescate. Ya basta de ocultarse, declaró el rey Aegon, el segundo de su nombre, que vuelen los cuervos, para que todo el reino sepa que la usurpadora ha muerto y que su legítimo rey vuelve a casa, a reclamar el trono de su padre. Pues hasta aquí hemos terminado con este interesante capítulo. Aprovecho este momento para preguntarles si una vez concluido Fuego y Sangre quieren que continuemos con la saga de los libros de Juego de Tronos, o si prefieren que lo hagamos en orden y primero leamos el Caballero de los 7 Reinos. Lo voy a dejar en una pequeña encuesta o voy a dejar abiertos los comentarios pues para que ustedes decidan. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo que estos capítulos también están en YouTube y aparecen primero ahí. Muchos saludos a todos los seguidores. Muchos saludos a los que están desde el primero de los capítulos. Ya casi vamos a terminar el libro, así que muchas gracias a todos.